Buenas tardes, mi nombre es Joelsaid Gabriel Almanza y mi grupo está conformado por Elías David Ávila Mejía y mi persona. Bueno, este podcast se titula El río Amazonas, un viaje a través de la especiación. Y bueno, como su nombre lo dice, hoy hablaremos sobre los casos de especiación en el río Amazonas. Pero para poder analizar estos casos, primero hay que saber qué es la especiación. Bueno, la especiación es el proceso por el cual una población de una especie se divide en dos o más poblaciones, aisladas reproductivamente, que evolucionan de forma totalmente independiente y que dan lugar a nuevas especies. En el río Amazonas se han documentado varios casos de especiación, tanto en peces como en otros organismos acuáticos. Algunos de los ejemplos son, a continuación le pasaré la palabra a mi compañero Elías Ávila Mejía. Hola Joel, ¿cómo estás? Sí, nosotros nos hemos tomado la tarea de investigar sobre los diferentes tipos de especiación que hay en el río Amazonas. Y yo te voy a hablar sobre una que es sobre los delfines que hay en ese río. Hay diferentes tipos de delfines en el río Amazonas, pero te voy a hablar sobre los tres más principales, que son el delfín rosado, el delfín gris y el delfín tucutzi. Primero te voy a hablar sobre los delfines rosados. Estos son también conocidos como delfines del Amazonas o Inia geoffrensis. Son una especie de delfines de agua dulce que se encuentran en la región de la cuenca del Amazonas en América del Sur. Son conocidos por su coloración rosada, que es el resultado de la falta de pigmentación en la piel y los vasos sanguíneos que se ven a través de ella. No tienen parentesco directo con los delfines de mar, ya que provienen de distintas familias. Y el delfín rosado se separó de sus ancestros oceánicos hace unos 15 millones de años durante el Mioceno. Los delfines de río son más pequeños, tienen el hocico más largo y dientes más puntiagudos. Contienen hasta 28 pares de dientes afilados en cada lado de su mandíbula. Incluso tienen lo que se asemeja a los dedos en los extremos de sus aletas y su aleta dorsal es mucho menor. El delfín rosado se reproduce entre su misma especie. La cópula se realiza entre ambos sexos uniendo vientre con vientre. Se cree que el periodo de gestación dura entre 9 a 12 meses y las hembras dan a luz cuando el río Amazonas está en su máximo nivel, entre los meses de mayo y de junio. Bueno, ahora te voy a hablar sobre el delfín gris. Su nombre científico es Sotalia fluviatilis. Es una especie de delfín que habita en varias regiones costeras y de agua dulce de América del Sur, incluyendo la cuenca del Amazonas. Te voy a hablar sobre unas características físicas que tienes, el tamaño y el color, primeramente. Los delfines grises son más pequeños en comparación con otras especies de delfines. Los adultos alcanzan una longitud promedio de 1.5 a 2 metros y un peso de alrededor de 50 a 75 kilogramos. Su coloración varía de gris a marrón, con una mancha pálida en la región ventral. Los delfines grises se encuentran en una variedad de hábitats acuáticos, desde aguas costeras hasta estuarios y ríos de América del Sur. Su distribución abarca desde Brasil hasta Colombia, Venezuela y otras regiones de la cuenca del Amazonas, así como áreas costeras en el Océano Atlántico y el Caribe. Son animales muy sociables y a menudo se encuentran en grupos, conocidos como grupos de manada. Estos grupos pueden estar compuestos por unos pocos individuos o más de una docena. Los delfines grises enfrentan amenazas en su hábitat natural, como la pérdida de hábitat debido a la contaminación y la actividad humana. También pueden ser víctimas de la pesca incidental en redes de pesca. Debido a estas amenazas, están clasificados como casi amenazados en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
te voy a hablar sobre el delfín tucuzi, también llamado Sotalia fluviatilis. Es una especie de cetáceo odontoceto de la familia Delphinidae. Vive tanto en los ríos de la cuenca del Amazonas como en la costa del norte y del este de América del Sur. La palabra tucuzi, que deriva de las lenguas tupí, ha sido aprobado como el nombre común para esta especie. A pesar de tener una ubicación geográfica similar al verdadero delfín del río Amazonas, o sea, el delfín rosado, el tucuzi no está estrechamente relacionado con él, que pertenece a otra familia, que es el Inidae. Este delfín puede medir también de 1.5 a 2 metros. Es casi igual al delfín gris y tiene un peso normal de 60 a 80 kilos. Ahora dime, Joel, ¿tú qué animal del Amazonas investigaste? Bueno, a ver, yo investigué sobre dos casos, que son los cíclidos del género Apistogramma y los bagres eléctricos del género Sternopithecus. Bueno, empezaré hablando sobre los cíclidos del género Apistogramma. Estos son un grupo de peces tropicales que se encuentran principalmente en América del Sur y son conocidos por su color y comportamiento interesante. Son populares entre los acuaristas debido a su belleza y diversidad de especies disponibles. Los apistogramas son pequeños peces de tamaño mediano y se caracterizan por aletas alargadas y su forma tan compacta. Estos peces se han diversificado en más de 70 especies diferentes, cada una adaptada a un tipo de hábitat y recurso alimenticio específico. Por ejemplo, algunas especies se alimentan de insectos que caen al agua, otros de algas o detritos, y otros de pequeños crustáceos o moluscos. También algunas especies tienen diferencias en el tamaño, la forma y el color del cuerpo, así como en el comportamiento reproductivo. Estos casos se deben a la especiación simpátrica, que ocurre cuando una población se divide en varias subpoblaciones dentro del mismo espacio geográfico, debido a la competencia o la preferencia por distintos nichos ecológicos. Bueno, ahora hablaré sobre el otro caso que investigué, que son de los bagres eléctricos del género Sternopithecus. Estos son un grupo de peces de agua dulce que se encuentran en América del Sur, especialmente en la cuenca del Amazonas. Estos son conocidos por su capacidad de generar descargas eléctricas para comunicarse, detectar presas y defenderse. Estos peces tienen cuerpos alargados y aplanados, con aletas dorsales y anales largas, que les dan una apariencia similar a las anguilas. Su coloración suele ser oscura o marrón. Los bagres eléctricos de Sternopithecus son nocturnos y se alimentan principalmente de pequeños peces e invertebrados acuáticos. Estos utilizan sus órganos eléctricos para emitir descargas eléctricas débiles pero precisas, que les permite localizar objetos y presas en su entorno. Además de su capacidad eléctrica, estos bagres también tienen una excelente capacidad de natación y pueden moverse rápidamente en el agua. Estos peces se han diversificado en varias especies, según el tipo de hábitat, que son los ríos principales, los afluentes o lagos, y la frecuencia de sus señales eléctricas, que varían entre 100 y 1000 watts. Estas diferencias se deben a la especiación parapátrica, que ocurre cuando una población se extiende a lo largo de un gradiente ambiental y se adapta a las condiciones locales, lo que reduce el flujo genético entre las subpoblaciones. Su capacidad para generar descargas eléctricas ha sido un factor clave en su proceso de especiación. Cada especie tiene su patrón de descarga eléctrica único, que le permite comunicarse con otros individuos de su misma especie y reconocer posibles competidores o parejas. Además, estas descargas también son utilizadas para la detección de presas y para la navegación en entornos oscuros o turbios. A lo largo del tiempo, estas diferencias en los patrones de descarga han llevado a la divergencia genética y al surgimiento de nuevas especies de bagres eléctricos en el río Amazonas. Buenas tardes, mi nombre es Joel Gabriel